Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Llueve aquí sobre la ciudad de Calcupé, 21 grados la temperatura. Ya estamos para nuestro último live del día. Bueno, y están definidos los 16 equipos que van a continuar en la Copa Paraguay. Ya esta semana se ha completado todo esto. Y de esta manera, bueno, ya quedan los octavos finalistas. Recordemos que son todas las etapas de la Copa Paraguay son partidos únicos. Mata-mata, el que gana clasifica, el que pierde se elimina. En esta semana se completó justamente esta ronda. El último partido se jugó en la víspera. En la clasificación de Encarnación al superar en penales a Tacuary. Y de esta manera entonces quedan los octavos de final. Cerro Porteño contra Sol de América. Encarnación va a ir contra Libertad. Sportivo Trinidense contra Sportivo Luqueño. 24 de septiembre de Areguá. Equipo de la primera B va contra Guaireña. De la intermedia, Olimpia va contra 3 de febrero. De la intermedia, Nacional contra Sportivo 2 de mayo, Sportivo Ameliano Guaraní y Sportivo Iteño contra Sportivo Carapeguá. Un equipo de la C como Iteño, que ascendió ahora a la B, pasa entonces a la siguiente ronda de la Copa Paraguay y va a enfrentar al Deportivo Carapeguá de la intermedia. Con esto quedan en total entonces, 10 clubes de primera división. ¿Cuáles son los eliminados? Uno de ellos, Tacuary. Tacuary el que no está. Y el otro equipo que tampoco logró su clasificación de la primera división en esta oportunidad ha sido el representativo de General Caballero, Juan León Mallorquín. Son los dos únicos equipos de primera división que no están. Tacuary y General Caballero. Después, bueno, están los demás. Con esto tenemos que decir de que 10 de 12. Hasta lógico, si se quiere, ¿no? De la intermedia están 4 equipos. De la intermedia están 4 de 16. Solamente clasificaron Encarnación. Deportivo Recortada que quedó afuera contra Cerro Porteño. Está Carapeguá, está Guaireña y está el 3 de febrero. 3 de febrero que virtualmente ya es equipo descendido, ¿verdad? Pero continúa en la Copa Paraguay. De la primera B metropolitana está un equipo de la primera B, en este caso es el 24 de septiembre de Areguá, y un equipo de la C que es Sportivo Iteño. Ahí están los emparejamientos. Por ejemplo, si el ganador de Cerro Sol va a jugar contra el ganador de Encarnación Libertad. Podríamos tener un Cerro Libertad en cuarto de final. Ganador de Trinidense Luqueño juega contra el ganador de 24 de septiembre Guaireña. Y el ganador de Olimpia 3 de febrero va contra el ganador de Nacional 2 de mayo. El ganador de Ameliano Guaraní va contra el ganador de Deportivo Iteño contra Sportivo Carapeguá. Esos son los emparejamientos y la manera de continuidad entonces de esta Copa Paraguay. Este certamen que evidentemente, tiene su importancia, tiene su atractivo, debería tener ya a esta altura mucha más trascendencia, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que se va dando. Esperemos que ya en estas instancias tengamos mayor presencia de público. Choques interesantes, evidentemente parejos, incluso podríamos decir Trinidense contra Luqueño por un lado. 24 de septiembre Guaireña, es cierto, dos equipos del ascenso, pero me parece que ahí hay paridad. Iteño Carapeguá Carapeguá que está peleando por el ascenso ante un equipo que va de la C, recientemente campeón. Otro partido parejo me parece Ameliano Guaraní, ni qué decir Nacional contra Deportivo 2 de mayo, ¿verdad? Acá si vamos a ir a la lógica, debería tener la tranquila Olimpia contra 3 de febrero, debería. Uno mira Libertad Encarnación y debería pasar Libertad, pero Encarnación ha hecho una campaña bastante aceptable dentro de la intermedia. Y Cerro Sol, bueno, el favorito evidentemente es Cerro Porteño, pero ahí estamos hablando de dos equipos de primera división, aunque Sol está último, está más cerca de la intermedia que continuar en primera. Y bueno, así quedan entonces los emparejamientos de la Copa Paraguay. Para la próxima instancia de esta competencia.
Bueno, gracias a todos por su presencia. Ya voy leyendo sus comentarios mientras disfrutamos de un rico tereré con Eros Iceman y estamos siendo presentados como todos los días por la Cooperativa Serrana, construyendo tu comunidad. Ya voy hasta Radio y TV primero. Hola Lucas, buenas tardes Lucas, Lucas Benítez y Lucas, desde Charlotte. De los dos Lucas presente primero, dice Lucas, cierto. Eso iba a decir, dice Lucas Benítez. Hola José Martínez, a nadie cuera amba de Teco, dice José. Y bueno, el nombre más facha de Paraguay, dice Lucas. Bueno, la copa de todos era salvar, la copa de alguno, diría yo. Ayer el Partido de Libertad una pena, no voy a negar que sentía como un desprecio cada vez que enfocaba a Garnero y a Ernesto Caballero, dice hasta lo de Berizzo y Gastón Jiménez, siento mucho menos rencor, dice Lucas. Bueno, dice César. Salud, mi buen amigo, por fin vuelvo a escucharte de nuevo, me ausenté unos días, tranquilo el poro. O tengo problemas psicológicos, o sea, no, la verdad que a todos nos quedó. Hoy reciencito puse la tele, ¿verdad? Acá estoy en la radio todavía. Puse la tele y justo estaba la conferencia de prensa de Garnero de ayer, ¿verdad? Y primera vez que lo escucho a Garnero decir, fuimos superados. Prácticamente todo el partido, el rival fue mucho mejor que nosotros. No estuvimos bien en lo colectivo, no estuvimos bien en lo individual. Me llamó, espera, dije, me dio una cachetada así. Este pico es Garnero, dije, cambié la tele y puse otra vez y a ver si no era una conferencia de prensa, no sé, hace 10 años que... No, y era Garnero anoche. Reconociendo que se planteó mal. No entró por las excusas de que tengo tanto lesionado y que esto y que lo otro y que estaba que el humo. No entró con ninguna de las excusas. Y me sorprendió. Este es Garnero, dije. Pero bueno, esa es la realidad. Ok. A ver, Trinidense contra Luque va a estar interesante, dice Esteban. Lluvia full, gracias a Dios por Villarrica, por ahí qué tal, dice Dios mediante, llegué al Chaco también, donde faltaba bastante, dice, sí, ayer hubo buena lluvia. Hola Salva, hoy metió gol Tony, dice efecto Alfaro, dice Juan, y ojalá, viejo, sí, he visto que metió gol Tony para el Torino. Bueno, a ver, hoy superamos los 200 me gusta en el partido de futsal, Muchas gracias a la gente que estuvo hoy, bastante estuvimos hoy viendo el partido de Paraguay ante Países Bajos, que lo perdimos por 5-2, pero ya una selección paraguaya clasificada y ahora espera rival, ¿verdad? Mañana probablemente ya vamos a tener una idea acabada de quién va a ser nuestro rival, pero ya, como le dije hace rato, está entre Ucrania, Afganistán, Libia. Así que vamos a ver. Bueno, metió un gol Tony y erró un penal, tiró por el palo y convirtió, pero se lo anuló, dice Lucas. En la Sudamericana jugó este año dos grandes del país ni a los premios, dice este año dos grandes del país ni a los premios, dice Miguel. Y realmente el que mejor campaña hizo en la Sudamericana fue Emiliano, más allá de que quedó eliminado por Libertad, ¿verdad? Un equipo que ya ha eliminado a la Libertadores baja a la Sudamericana, en algo que a mí no me gusta, ese tema de los clubes que bajen de un torneo a otro, ¿verdad? Es demasiado premio, me parece. Bueno, a ver, ¿qué más? Y ya se va a poner en marcha una nueva fecha del campeonato también, Esta copa debería dar cupo directo a la fase de grupo de la Libertadores, dice Gustavo. Y da cupo directo ahora a la fase previa a la Libertadores. Yo creo que ya sería demasiado premio. Por los equipos de primera, por ejemplo, 4 partidos nomás juegan y pueden ganar fase 3, octavos, cuartos, semi. En 5 partidos pueden ganar la copa y demasiado premio sería entrar directo a la Copa Libertadores. Demasiado, ya una exageración. Con 5 partidos te podía a la Libertadores, me parece que no. Ahora, si tuviese otro formato, si la Copa Paraguay tuviese el formato que siempre yo les dije que a mí me gustaría más, que sea primero una fase previa, así como la Libertadores, una fase de grupo, con 6 partidos para cada uno, después octavo, ida y vuelta, cuarto, que tenga el mismo formato de la Libertadores. Ahí sí, si ganar la Copa Paraguay, bueno, ahí ya es otra cosa, ya poder, pero con 5 partidos puede ir directo a la Copa Libertadores. Demasiado premio. A mí me parece demasiado premio.
Pero es lo que hay de momento, ¿verdad? Más el tema económico, que ahora hay 1.000 millones de guaraníes en premio para el campeón. Pero se tiene que ver la forma de hacer más atractivo para todos. Y que no solamente sea atractivo en la final. Porque realmente, vamos a ser sinceros, en la semifinal y final recién esta Copa Paraguay es atractiva. En la semifinal y final nomás. Pero vamos a hacer un jueguito, vamos a mirar los emparejamientos, vamos a ver cómo puede ir desarrollándose. Cerro Sol, favorito Cerro. O sea, debería pasar, vamos a ir al debería. Ahí es Cerro, Libertad, Encarnación, Libertad. En cuartos de final, Cerro, Libertad. Ese ya es fuerte. Trinidense, Luqueño, no sé entre Trinidense y Luqueño cuál. Hoy hasta diría, no sé, Trinidense. Y 24 con Guaireña, debería ser Guaireña. O bueno, igual, ahí Luqueño con Luqueño Guaireña. Cuarto de final. En la otra llave, Olimpia, Atlético de 3 de febrero, Olimpia. Nacional Deportivo de Mayo, ponele, ese está jodido, Olimpia Nacional, Olimpia 2 de mayo y que se juegue en Pedro Juan Caballero. Ameliano con Guaraní, pero debería ser Guaraní. Contra Iteño Carapeguá, debería ser Carapeguá. Evidentemente, las dos llaves que llaman mucho más la atención, probabilidad de cuartos, es Cerro Porteño Libertad por un lado, y por el otro lado Olimpia Nacional o Olimpia 2 de mayo. Pero para eso tienen que pasar primero sus rivales de los octavos, ¿verdad? Bueno, eso con relación a la Copa Paraguay. A ver, hola Dabufi, ¿cuántas Copa Paraguay ya se jugó? Y Copa Paraguay ya se han jugado hasta el momento 2, 3, 4, 5 Copa. Esta es la sexta. 2018 el campeón fue Guaraní, 2019 Libertad, 2021 Olimpia, 2020 recordemos que no se jugó, 2022 Ameliano y 2023 Libertad. El único que ya repitió es Libertad. 2 títulos, 2 Copas Paraguay para Libertad, 1 para Guaraní, 1 para Olimpia y 1 para Ameliano. Así es la distribución hasta el momento de ganadores de la Copa Paraguay. ¿Sirve esto de la Copa Paraguay? ¿Salva no baja el nivel? ¿O qué opinas? No, creo que no baja, al contrario, a muchos les sirve, incluso a muchos sirve para mostrar. Lo que sí se necesita, creo que sea más competitiva, ¿verdad? Hoy día los clubes le dan más importancia. Al principio los clubes de primera ni bola, jugaban todo con sus juveniles. Hoy día ya no tanto, ¿Por qué? Porque la Copa Paraguay es una posibilidad, la posibilidad más corta de llegar a la Libertadores es la Copa Paraguay. La posibilidad más corta de llegar a la Libertadores es la Copa Paraguay. Para todos, incluyendo, a ver, Cerro, por ejemplo, imagínate, Cerro puede llegar por la Copa Paraguay a la Copa Libertadores. También por el acumulativo, cierto, hoy día está por el acumulativo. Pero otros clubes que hoy no están por el acumulativo en la Libertadores y siguen en la Copa Paraguay. A ver, vamos a ejemplificar. Preguntarle a Nacional. Nacional clasificó a la Libertadores este año gracias a la Copa Paraguay, siendo tercero de la Copa Paraguay el año pasado. Entonces, es sin lugar a dudas una competencia que creo que desde el año pasado se le ha dado mayor importancia por parte de los clubes mismos. Ayer Cerro, por ejemplo, puso lo mejor que tenía contra Deportivo Recoleta. El que puso todo suplente fue Recoleta. Llamativamente, el equipo inferior de categoría es el que puso suplente. ¿Por qué? Porque Recoleta está muy cerca del ascenso en la intermedia y priorizó justamente los partidos de la intermedia o la posibilidad ya de ir cerrando esta misma fecha la clasificación el ascenso a la primera división del fútbol paraguayo. Bueno, sigan escribiendo su mensaje, denle me gusta a este live. Estamos con ustedes aquí desde Radio City en la ciudad de Cacupé, 18,16, 21 grados la temperatura, llueve sobre el departamento de Cordillera.
Bueno, seguimos con ustedes. A ver qué más. A ver qué más. Voy a seguir leyendo sus mensajes. Garnero reconoció sí que fue superado por fin, un poco de humildad de parte suya, dice el Poro. Exactamente un mes nomás, luego se tiene que... A ver, ¿dónde está? Jugar Salva como el Mundial, dice Piri. Bateco Salva, hola Sandro. Hola Salva, ¿cómo estás? Yo pondría ida y vuelta desde los octavos de final hasta la fase de grupo y la preliminar a un partido, dice. ¿Dónde crees que se debe jugar el Cerro Porteño Sudamérica en la nueva olla de Luis Alfonso en uno neutral? Dice. Yo creo que se tiene que van al interior. En Encarnación, en Ciudad del Este, no sé. No se dio hasta ahora lo que quieren los organizadores, que la final sea Cerro versus Olimpia, por eso están en diferentes cuadros, dice Lucas. La Copa República que antes se jugaba a pico es igual a la actual Copa Paraguay. No. La Copa República fue así en ese nivel que le decíamos por grupo y eso muchas veces. Pero también fue un fracaso porque los equipos del interior no traían gente a la capital. Pero hay que ver los mecanismos, Bueno, seguimos con ustedes. Lamentable incidente ahora hace instantes, hace minutos en Cacupé, un depósito de gas ha explotado. Esperemos que no haya víctimas que lamentar. A full los bomberos y las ambulancias estaban yendo hacia ahí. Estábamos escuchando justamente ahora, comienzan a llegar los informes. Que está prácticamente detrás del mercado municipal de la ciudad de Cacupé, en el barrio San Blas. Ojalá realmente que no haya víctimas que lamentar. Ya vamos a ir ampliando también esta noticia. Bueno, a ver, ¿qué más? Den su like los muchachos, den like, Carlos. Like, dice, Salva decir que Paraguay entró relajado en el partido de futsal, y creo que sí, y de golpe ya estaba 2-0 abajo. Después pudo reaccionar, empató, pero cuando mejor estaba como para dar vuelta, pago los otro. Si pasa la Copa Paraguay, Libertad que hace su rival, dice. No entiendo, Roberto, lo que quiere decir. Saludos, J. Augusto Salívar. APU Malamá, dice Carlos. Propongo que la Copa sea los clasificados a Copas Internacionales salten la primera ronda, la primera B, primera 6, UFI, jueguen una fase de grupos. Los ganadores de grupos jueguen contra los intermedios, los que no juegan competencias internacionales, y los ganadores jueguen contra los clasificados a Copas Internacionales, dice Fabricio. ¿Te enteraste del incidente de Ortigosa? Sí, he visto. Esta copa en ciertos puntos es una copia de la Copa Argentina. Así, ahí también se juegan estadios neutrales, pero ahí los equipos de primera juegan desde la primera fase y en cada ronda ganan un monto X. Sí, esa es la diferencia. Acá no hay montos desde el comienzo. Y no se juega muchas veces en canchas neutrales. Se juega habitualmente en la cancha de uno de los dos equipos. Va a tener más atractivo si se juega un fin de semana como los partidos de liga, pero primero se debe aumentar la cantidad de equipos mínimo de 16 para que haya un torneo largo de 30 fechas nomás. Dice, sí, ya hablamos mucho de eso. Torneo largo de 30 fechas, la apertura termina, en vez de apertura y clausura, termina el torneo oficial y después empieza la Copa Paraguay. Mientras se está jugando el torneo oficial, que jueguen, por ejemplo, los campeones departamentales, una fase previa, como se juega nomás luego, que clasifiquen para la última línea, que vayan clasificando y que sean entre la UFI y la C, por ejemplo, o la UFI y Nacional B, no sé cómo, que estén en la última línea, en la cuarta línea de la fase de grupos. Que los 8 cabezas de serie sean equipos de primera, que los 8 mejores equipos del año en primera jueguen la Copa Paraguay, que los otros ULE, los 8 mejores de la intermedia,
los 4 mejores de la B, los 4 mejores de la C, los 4 mejores de la Copa de Campeones de la UFI y los 4 mejores del Nacional B. Van a ver ahí. Entonces, cada torneo que se juega a la Copa de Campeones de la UFI, tenés que estar entre los 4 para jugar la Copa Paraguay. Pero después entrar a la fase de grupo y ahí tenés mínimo 3 partidos como local para recaudar. Y bueno, si no, tu cancha no está habilitada, si el campeón que entra de la UFI, el General Díaz de Cacupé, no tiene un estadio acorde para recibir, bueno, que juegue en un estadio de su ciudad que está acorde. Y si no hay en su ciudad, al lado de su ciudad, que se busque lo más cercano, pero que juegue de local. Así también que después vaya de visita, o en todo caso que se haga 3 fechas, pero que siempre sea el equipo del interior local. Y los equipos de la B, de la C, bueno, si un equipo de la B juega contra un equipo de la intermedia, bueno, que se vea cuál es el interior y que era nomás luego, la idea original era que todos los partidos se jueguen en el interior. Pero ya les expliqué el costo que tiene eso para la transmisión televisiva. Y acá pues todo se tiene que transmitir por televisión. Que está bien, pero tampoco me parece que sea, no sé. Y todos se juegan días diferentes, horarios diferentes porque se tiene que transmitir todo. Qué atractivo sería, por ejemplo, un domingo Guaraní de Fran Cerro Porteño en Encarnación. Pero bueno, no es lo mismo que acá en Argentina, acá cualquiera que sea el equipo mínimo 30.000 personas por partido, dice Carlos. Y esa es otra realidad también. Pero yo creo que si acá, incluso, le voy a recordar, cuando la Copa República se hacía, jugaba el Sportivo Coronel Oviedo, en la cancha del 12 de junio, que era la más grande, lleno. Y se jugaba miércoles de tarde, se jugaba la Copa República. Recuerdo que se jugaba los miércoles a la tarde, ¿verdad? Y a la misma hora del mismo día te jugaba 3 de febrero en Ciudad del Este contra Cerro. Lleno. Jugaba Universal en Encarnación contra Libertad. Lleno. Recuerdo Olimpia de Villarrica Guaraní en cancha Olimpia en Villarrica. Lleno. Pero todo, las condiciones de los estadios no eran ni siquiera similares a las que tenemos ahora. Ahora tenemos mucho mejores estadios. O sea, lo que sí es que hay una cláusula, tengo entendido, de que todos los partidos tienen que ser televisados. Y ahí está hoy el principal para de hacer de esa manera la Copa Paraguay. Porque no hay manera posible de televisar todos los partidos si se juegan a la misma hora uno y otro si se juegan todos en el interior. ¿Por qué cuando se juega en el interior siempre son los mismos escenarios donde se juegan? Pedro Juan, ¿por qué? Porque el estadio de Pedro Juan está preparado del año pasado, que está en la intermedia, este año en primera, que ahí ya tienen toda la tecnología. Ya apretar un botón y ya transmite. Lo mismo Mallorquín, lo mismo Santaní. Ya está todo. Sin embargo, si en cada escenario hay, la pucha, no, va a jugar el Capitán Vado de Pilar, tenés que ir a poner todo lo que cuesta ese. Y $5.000 es solamente levantar la señal del satélite. Ahora seguramente es más caro incluso, ¿verdad? Entonces, va a ser pérdida para la televisión, a no ser que haya un sponsoreamiento mucho más importante, ¿verdad? O que en todo caso, el tema de la Copa Paraguay sea, bueno, ¿sabes qué? Vos transmitís los partidos, vos elegís los partidos que vos podés transmitir y bueno, ok, en Encarnación, no podés transmitir vos en Encarnación y bueno, transmite TV Sur, que el equipo local le venda sus derechos a TV Sur. Es que en Oviedo, bueno, compre el canal de Coronel Oviedo. Cacupé que compre el cable de Cacupé y cosas así, ¿verdad? O que se le dé o no sé. Pero el asunto es que todo se tiene que transmitir por Tigo. Todo. Un equipo tira un pedo y se tiene que transmitir por Tigo. O sea, no estoy en contra de eso, de que todo transmite Tigo. Para eso pagan, ¿verdad? A la APF, pero pagan por la primera, por la intermedia y el resto de todo regalo, es plus. Pero sería mucho más atractivo incluso que para los medios locales. Vos no podés, por ejemplo, lo que transmiten por Facebook, canales, lo que nadie puede mostrar nada. Apenas las radios pueden transmitir. Entonces,
si queremos que de verdad crezca, debería ser así, ¿verdad? Que en Pedro Juan te transmita Go Sí TV en vez de sí o sí tiene que transmitir. Ese es es un problema, no problema malo precisamente, sino que es algo que de repente ataja para que se pueda jugar, o en todo caso, bueno, ver la forma, pero si se va a jugar así como yo estoy planteando va a ser imposible, porque ustedes se dieron cuenta que cada fase se juega en 3 semanas. Y jugándose todo donde ellos tienen para jugar, luego ya para hacer la transmisión, igual se juega semana 1, semana 2, semana 3. No es que en una mitad de semana se juega toda una fase. Entonces, pero son cosas que se pueden solucionar. Es cuestión de buscarle la vuelta nomás. De repente, y si tenés un campeonato largo solamente a nivel de primera de 30 fechas, de repente un fin de semana, así como en Inglaterra, este sábado y domingo no hay fútbol de primera. Es sábado y domingo dedicado exclusivamente a la Copa Paraguay. Pero van a tropezar con lo mismo otra vez. Va a haber demasiados partidos para solamente 2 días y para solamente, bueno, se puede hacer 3 partidos por turno, sábado, 3 partidos domingo. O ver definitivamente, bueno, ya que tienen 3 canales, pero tienen también compromiso con otro deporte, con otro campeonato. Pero de que se puede, se puede. Es cuestión de sentarse, afinar el lápiz, pensar, tener gente que piensa y que además sepa negociar en una mesa y establecer todo rápido. Ese es mi inglés. Hoy ya sabés que la Carabao Cup se va a jugar en mayo del año que viene, tal día. No sabés todavía quién va a jugar. En muchos casos ya sabés cuál es el equipo que va a jugar y tenés que esperar el otro que clasifique para jugar contra ese, ¿verdad? O ya sabés que va a jugar el ganador de fulano contra el ganador de sultano. ¿Cómo lo que los otros tienen esa capacidad de pensar y nosotros no tenemos, verdad? ¿Verdad? Digo yo, ¿verdad? Muy checo. Va a tener más atractivo si se juega un fin de semana como los partidos de liga y ¿sí? Y no los 44 que hay ahora, así habrá más fechas, ahí sí habrá más fechas. Una pregunta: si Libertad pasa a la Copa Paraguay, ¿Van conoce su rival? La Copa Paraguay se hace a pérdida, seguro menos gente ve que el maltratado campeonato local, dice. No es lo mismo que acá en Argentina, acá cualquiera que sea el equipo mínimo 30.000 personas por partido, dice Carlos. Libertad está arreglado su cancha con nueva lumínica, tuvo ahí. Hola, Joel. Todos mis amigos dijeron baja descenso Libertades. Nada que ver. Un estadio en condiciones, por lo menos en cada capital departamental, hace falta y que ahí jueguen de local los clubes de ese departamento, dice David. Y prácticamente hay estadios en condiciones mínimas en cada departamento. Central tenemos a patada. Vamos a ir de Cordillera, tenemos por lo menos tener el 4 de octubre a tirar. Por lo menos. Teniente Fariña de Cacupé también es para más de 5.000 personas. Después tener Caguazú, tener el Deportivo Caguazú, tener el de Oviedo. No, Oviedo sí que hay dos. Guairá, tener el Parque del Guairá. Departamento de San Pedro, tener Deportivo Santaní, tener la cancha del Marica López. Itapúa, tener el Estadio de Encarnación. En Paraguarí, tener el Deportivo Carapeguá. En Misiones lo que no hay así un estadio. En Bucú, bueno, antes era el Hércules Aliana del América, ¿verdad? Hoy está medio en baja ese y el General Díaz lo que está más o menos, ¿verdad? Pero puede recibir partido, me parece que puede recibir partido. Alto Paraná tenés varios, tenés 3 de febrero, tenés Mingaguazú, tenés Mallorquín. Amambay tenés Pedro Juan Caballero, 2 de mayo. Canindeyú tenés estadio, Canindeyú tenés el Deportivo Salto del Guairá y el Club Nacional de Salto del Guairá, que tranquilamente pueden recibir y están más lindos incluso que varios de la capital. En el Bajo Chaco tenés el 12 de junio
y el Benjamín Aceval de Villahalle, dos tenés en Villahalle. Más arriba sí, no. En Boquerón y Alto Paraguay no hay. Pero dependiendo de Alto Paraguay, por ejemplo, te puedes jugar en Pedro Juan o... ahora lo de Boquerón sí que van a tener que venir únicamente hasta Villahalle. Digo yo, ¿verdad? ¿Viste el partido de Tony? Metió un gol y después falló un penal. Ahora del rebote el palo ya no habilita más al pateador, ¿o cómo es? Dice Carlos. Faltan line los muchachos. No es que no se pueda, lo más rápido y fácil, nomás, o sea, y caigüe, dice Pablo. No conviene pues para ellos, Salva, por eso en todos los aspectos no avanzamos. No quieren que el torneo sea mejor. Urete sería como vos planteás, pero ni Caure te van a hacer caso, Salva, dice Luis. De entre los equipos que no son de primera, ¿quién crees que pueda ganar o llegar a la final? Dice. Y la verdad que no lo veo a ninguno con chances. ¿Qué querés que te diga? A menos que sea Barqui, que redactó su idea en el diario, pero era muy XD porque su propuesta de 36 equipos. Hay un video en YouTube que habla... Ni idea tengo, Fabricio. Y en Concepción, dice. Y en el departamento de Concepción... Está ahí el estadio municipal que se hizo, que tenía que haber, pero está ahí. La vez pasada he visto fotos otra vez. Recontra. Ese es grande. Se tiene que poner en condiciones. Y es un estadio que en principio tenía que haber sido para 10, 12 mil personas. Debería. Yo creo que ese se puede poner en condiciones. Bueno. Me olvidé de Concepción. No es que me olvidé, es que está haciendo un recorrido por la cabeza. Bueno. ¿Qué tal estamos de likes? 43. Bueno, está. Es cierto eso de que los equipos de la B y la C solo hasta 5 jugadores que pasan los 23 en adelante solo pueden tener los equipos. Así es, y el año que viene también la intermedia ya va a entrar en eso. Se aprobó eso. Y la intermedia también, solamente 5 jugadores mayores de 23. Ok. Bueno, vamos a ir cerrando ya por ahora. Vamos a reencontrarnos mañana a las 7 con Salvando la Mañana. Si las condiciones climáticas así lo permiten, ¿verdad? Creo que sí, parece ser que está pasando la lluvia. Ya no se anuncian tormentas por lo menos para mañana, ni lluvias tampoco. Así que vamos a estar mañana a las 7 en el primer turno para seguir hablando de todo un poco, ¿verdad? De todo un poco en el arranque de la jornada sabatina. ¿Y eso por qué? Dice, y bueno, para tratar de que los jóvenes tengan mayor oportunidad, supuestamente. Ese vio el famoso Poli de Concepción, dice, no. Gente que en su vida chutó una pelota, aprueba esas leyes, ¿qué temor? Dice Rafa. ¿Y será que llegará también eso a la división? No creo. No creo. Bueno, eso es para que, por ejemplo, entonces pues va a obligar también a los clubes que juegan a intermediados los torneos de ascenso. Es que si van a contratar jugadores, busquen jugadores juveniles que no tienen cabida de repente en los equipos de primera. Fue para darle más rodaje a los jóvenes, pero con eso se le está sacando mucha posibilidad a jugadores que son mayores y que de repente ya no tienen o no tienen la posibilidad de jugar en primera división. Que su ECA era, como se dice, la intermedia, o la B, o la C, su motivo de trabajo.
Eh, no sé si es la solución. Eso solamente lo vamos a ver con el correr del tiempo. Bueno, ya también vamos a hablar después. Por Unión versus Guaraní trajo mucha gente ese partido. Si jugaba de locales por Unión iba a ser una locura. Dice totalmente David. Ponen en a que ese partido se jugaba en Itagua nomás. No, tampoco Itagua, Capiatá, medio lo mismo. Que se hubiese jugado en Caacupé. Aunque yo creo que en Piribebuy, tanto el Independiente, aunque ahora me dijeron que la cancha, vos me vas a corregir David si es que creo que soy de Piribebuy. Me dijeron que el estadio del Capitán Cristaldo es más grande que el de Independiente ahora. No conozco un poco, lo que se hizo en los últimos años, pero eso me dijeron la vez pasada. Suerte, dice Alan, suerte para todos. Muchas gracias por su presencia, ya nos reencontramos mañana a las 7 horas. Que tengan todos feliz resto de jornada, cuídense de las lluvias, disfruten de este día viernes como puedan y ya nos reencontramos mañana. Hasta entonces.